Buen día. A continuación en este trabajo encontraremos un poco de la historia de la inteligencia artificial, algunas de sus características y proyecciones. El siguiente trabajo está presentado por Daniel Leonardo González y Daniel Alejandro Latorre Torres. Para empezar tenemos un índice. Este nos da que hay una introducción, unos objetivos, un estudio sobre la robótica. Encontraremos una línea del tiempo de la robótica e inteligencia artificial, algunos tipos de robot con su descripción, su morfología y algunas aplicaciones. Tenemos la geometría y modelos matemáticos de movimiento de un robot. Tendremos el estudio sobre la inteligencia artificial empleada en los sistemas Cortana, Siri y el motor de búsqueda de Google. En la introducción tendremos que es un estudio que revela los hechos cronológicos que acompañan y permiten un aprendizaje más claro y profundo sobre el tema. En los objetivos encontraremos el objetivo general, que es explicar las proyecciones entre la inteligencia artificial y la robótica. Tendremos unos objetivos específicos. Uno de ellos es analizar a través de una línea cronológica la importancia de las áreas mencionadas y generar un estudio investigativo del tema. Otro objetivo es determinar la importancia de los actores que intervienen en la historia entre la robótica y la inteligencia artificial. Y por último, concluir un aprendizaje para el mejor entendimiento de la disciplina de las ciencias de la información. Tenemos el estudio sobre la robótica, área más popular de la inteligencia artificial. Se desarrolla en la creación de máquinas con capacidades perceptuales y habilidades psicomotoras, donde los robots combinan elementos mecánicos, sus sensores y dispositivos electrónicos con técnicas de la inteligencia artificial. Tenemos una línea del tiempo de la robótica y de la inteligencia artificial. Para empezar, en el siglo XVIII, cuando aparecen los primeros robots que fueron creados con el fin de entretener a sus dueños, como lo son las muñecas mecánicas que ya tenían el tamaño de un humano. En el año 1950 se inicia la comercialización de los primeros robots. En el desarrollo del siglo XX de la inteligencia artificial comenzó a instalarse en los robots de manera que aumentaba la capacidad de estos. En el año de 1961 es cuando el primer robot industrial creado por George Devol, su nombre que le dio fue Unimate. En el año de 1968 el robot Checky se desplazaba por el suelo y disponía de sensores táctiles. En el año de 1970 aparecen grandes investigadores en el campo de la robótica, que al igual de varios pensadores en la inteligencia artificial, buscaron de forma heurística innovar, concibiendo nuevas ideas y lograr descubrimientos en función de ambas áreas. Tenemos que en el año 1973 aparece el primer lenguaje de programación, que fue creado para la robótica web. Se usa una de las características de la inteligencia artificial y se usan factores del mundo real. En el año 1975 aparece el brazo manipulador. Este es programable universal. Se va posesionando características de la inteligencia artificial, como lo son las adaptaciones, el razonamiento y la autocorrección, etcétera, etcétera. En el año 1980 y 1990 se encuentra la inserción de robots en fábricas y la comercialización de numerosas clases de los mismos. En el año 2000 aparece el robot humanoide denominado Asimo, que es capaz de moverse, interactuar con los seres humanos y ayudarlos. Este robot fue creado por Honda. De la mano de la inteligencia artificial y la robótica, desde el 2011 se crea el robot flexible, que actúa de forma colectiva. Y la siguiente es como
como una mira hacia el futuro entre el año 2012 y al 2020, que es donde se diseñará un bebé humano que pueda tener de 2 a 3 años. En este mismo año, en el 2020, la inteligencia artificial será el actor principal de proyectos tecnológicos de alto impacto. Un gran ejemplo es la robótica erótica, que en este momento ya existen varios prototipos. Una nota importante son los influenciadores de la robótica y de la inteligencia artificial. Uno de ellos es Alan Turing, que es el padre de la teoría de la computabilidad e inteligencia artificial. Y otro muy importante es Isaac Asimov, que es el influenciador en la robótica. Su mayor aportación, las 3 leyes de la robótica. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de robot, alguna descripción, su morfología y unas aplicaciones. Pues en realidad es muy complicado hacer una clasificación de ellos, ya que se encuentran muchos. Entonces voy a explicar unos pocos. Tenemos los manipuladores poliarticulados, que son los brazos de robot sedentarios, que son configurados para mover sus elementos terminales en un determinado espacio. Tenemos también los móviles, que son provistos de ruedas, arrugas o extremidades que les permiten desplazarse de acuerdo a la información que reciben a través de su sistema de sensores. Encontramos los híbridos, que son robots de difícil clasificación, cuya estructura consiste en la combinación de alguna de las anteriores, bien sea por conjunción o por juxtaposición. Algunas de sus aplicaciones son de producción industrial, como podemos ver la imagen, que son usados para la manufactura de productos. Pueden ser de manipulación en fundición, en moldeados, en tratamientos térmicos, etcétera, etcétera. También de soldadura, pintura, mecanizado, montaje, almacenamiento y control de calidad. O encontramos aplicaciones como lo son de servicio, que se trata de robots que operan autónoma o semiautónomamente para proporcionar servicios útiles a seres humanos o a otros equipamientos. Excluyendo operaciones de manufactura, se puede clasificar en servicio a humanos, servicio al equipamiento u otras funciones autónomas. A continuación hablaré sobre la geometría y modelos matemáticos de un movimiento de un robot. Geometría en los robots. Un robot industrial es un manipulador funcional reprogramable capaz de mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales para cumplir unas tareas específicas. Manipulador. Se le llama manipulador porque es el mecanismo formado generalmente por elementos en serie, articulados entre sí, destinados al agarre y al desplazamiento de objetos. Este mecanismo puede ser gobernado directamente por un operador humano o mediante un dispositivo lógico. Robot es un manipulador automático servocontrolado, reprogramable, capaz de posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo una trayectoria reprogramable para la ejecución de tareas específicas. Normalmente estos robots tienen brazos determinados que son la unidad de control, que aparte de eso incluye un dispositivo de memoria y es capaz de hacer una percepción del entorno, o sea, como un análisis en su ambiente en el que está posicionado. Ahora nos vamos a la geometría de los robots.
industriales. Cada robot consta de una secuencia de elementos estructurales rígidos denominados eslabones. Estos eslabones están conectados entre sí, que juntan las articulaciones que permite que su movimiento sea relativo. Las articulaciones pueden ser lineales o rotacionales. La lineal es la que el eslabón se desliza sobre un eje solidario hacia un eslabón anterior, y el rotacional es el eslabón que gira en torno de su eje a un eslabón anterior. Estos eslabones y articulaciones se denominan cadena cinemática. Se dice que esta cadena cinemática es abierta si cada eslabón se conecta mediante sus correspondientes articulaciones. Bueno, los elementos terminales pueden dividirse en dos categorías, como lo son las pinzas y las herramientas. Las pinzas se utilizan para tomar un objeto, normalmente una pieza de trabajo, y sujetarlo durante un ciclo que va a realizar el robot. La herramienta se utiliza como un actuador final en aplicaciones en donde se exija al robot realizar alguna operación sobre la pieza de trabajo. A los manipuladores robóticos se les suele denominar también brazos de robot, por la analogía que se pueden establecer en muchos casos con las extremidades del cuerpo humano. Por ejemplo, como podemos observar en la imagen, está, digamos, la parte de las articulaciones, como el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, muñeca y mano. Entonces por eso se le compara con las extremidades del cuerpo humano. Se denomina grado de libertad a cada una de las coordenadas independientes que son necesarias para describir el estado del sistema mecánico del robot. Estas incluye como son la posición y la orientación en el espacio de sus elementos. Continuamos con los modelos matemáticos que se aplican para el movimiento de un robot. Aunque estos robots sean funcionales, los modelos matemáticos que existen para representarlos son muy variados. En este caso vamos a hablar sobre el modelo matemático, cinemático y el dinámico. El modelo cinemático contiene dos restricciones cinemáticas, que es el movimiento restringido al eje de la simetría del robot móvil, es decir, que el robot móvil se desplaza en una dirección en la que se encuentran las ruedas de tracción, y el movimiento del robot es debido al movimiento de estas ruedas. Las ruedas no resbalan en el suelo, esto hace que tenga más fricción y su movimiento sea consecutivo. Otro modelo muy importante es el modelo cinemático polar. Es un movimiento gobernado por la acción combinada de la velocidad angular y la velocidad lineal, y siempre es dirigida sobre los ejes de referencia móvil. Lo podemos observar, sobre ellos hay una acción de velocidad angular sobre la cual se halla una velocidad
lineal. Esto expresa las coordenadas polares. Modelos cinemáticos cartesianos son las variables que se consideran para hallar este tipo de velocidades. Entonces se llama modelo cartesiano porque se realiza sobre los ejes de X y Y. Pasamos a hablar ahora de los sistemas dinámicos o modelos dinámicos, que son las tareas que requieren de alta velocidad y precisión y transporte de cargas pesadas. Y es preciso decir que tiene gran importancia, ya que esto permite aprovechar al máximo la potencia del sistema de tracción sin perder precisión en la tarea requerida o en la función específica del robot. Los modelos dinámicos que maneja este modelo matemático son los sistemas eléctricos, que son la parte del montaje del robot, la parte de la programación y la parte de su funcionamiento. Ya viene el sistema mecánico, que es el encargado de que un cuerpo rígido, sin considerar su masa, las 4 ruedas y los motores estén indicados sobre el centro de masas del vehículo, sobre unas coordenadas, y así indica el medio del eje común de las ruedas de tracción, denominado centro de rotación. El otro concepto, el que manejamos acá en este modelo de geometría más dinámica, que es el que se constituyen las 3 variables X y Y sobre un ángulo que se denominará P. Se describe la orientación del vehículo con respecto a un sistema de referencia inercial denominado R. Y el otro concepto, que es el de dinámica, que es un modelo que se considera que es el movimiento de la rueda sobre el piso sobre una rotación instantánea sin deslizamientos. Esto permite una mayor fricción con respecto al entorno que se encuentra el robot. Se encuentran otros modelos muy importantes, como es el modelo dinámico con incertidumbre, que es aquel en que sus modelos matemáticos obtenidos son muy acoplados, pero pueden desacoplarse a partir de considerar el centro de gravedad sobre el eje de simetría del robot. Entonces este eje en el que se puede encontrar el robot con respecto al centro de gravedad puede variar. Entonces este modelo se le llama modelo de incertidumbre. Bueno, a continuación voy a hablar sobre las tecnologías implementadas de inteligencia artificial en los asistentes personales, en este caso como lo es Siri de Apple, desarrollado en 2007, que utiliza un procesamiento de lenguaje natural para responder preguntas, hacer recomendaciones y realizar acciones mediante solicitudes. Ofrece interacciones con otras aplicaciones como servicios de mensajería, correo electrónico, contactos, música, navegador web, etcétera, etcétera. Implementa múltiples niveles de procesamiento con una tecnología llamada redes neuronales, que se aplica para ayudar y entender lo que dicen los humanos y hacer que este tipo de dispositivo hable con una voz natural. Pasamos a la inteligencia artificial aplicada en Cortana, desarrollada por Microsoft,
Windows, que se aplica en el sistema operativo Windows 10, que es desarrollada en el año de 2014, que es un asistente personal integrado, que es un lenguaje natural donde guarda toda la información de un usuario, ya sea sus intereses y sus rutinas, etc. En este asistente puede aplicar diferentes funcionalidades correspondientes al usuario que lo esté manejando. Puede asignarle citas, recomendaciones, agendar cosas de su interés, etcétera. Inteligencia artificial aplicada en los motores de búsqueda en Google. Está aplicando Google el conocimiento de aprendizaje profundo, que este es aplicado sobre un conocimiento semántico que es aplicado en los motores de búsqueda de Google para, intuye lo que el usuario quiere buscar a través de grandes cantidades de lenguajes que tiene este motor de búsqueda. Lo realiza a través de vectores o magnitudes físicas. Esto ayuda para que el usuario antes de escribir la palabra ya esté en el motor de búsqueda y no tenga que escribir. Bueno, para concluir esta investigación, pudimos observar la historia de la inteligencia artificial, sus autores principales y las partes funcionales, morfológicas, sus características, sus modelos matemáticos y sus geometrías que se están aplicando a estos robots. Y de igual manera, cómo se aplica la inteligencia artificial en estos prototipos destinados a cada rama y orientados a una tarea específica. También pudimos observar cómo estos asistentes personales mejoran la vida cotidiana del ser humano, ya que de ellas se le asignan varias tareas fundamentales y de igual manera le recomienda y le sugiere, y es más, es hasta predictivo y es interactivo para el usuario. A continuación observamos las bibliografías de donde nos documentamos. Espero este video sea de su agrado. Muchísimas gracias.